El gobierno decidió el pago de un bono para los trabajadores desocupados, jubilados y demás. Te voy a contar cómo se pretende financiar el pago de ese bono. El ministro Guzmán propuso el pago de un impuesto sobre la ganancia inesperada para justamente financiar el pago del bono de 18.000 pesos. ¿De qué se trata este impuesto a la ganancia inesperada? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que se pretende aplicar una especie de sobrealícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades que alcanzaría justamente a las ganancias inesperadas de determinados sectores. El ministro habló de algunos parámetros. El primero de ellos tiene que ver con el límite de la ganancia operativa de las empresas. Tienen que haber ganado más de 1.000 millones de pesos. Justamente, solo 3,2% de las empresas se encuentran por encima de ese parámetro. Pero no todas van a estar alcanzadas por este impuesto, porque hay otras dimensiones de análisis. La propuesta pretende analizar si esa ganancia es efectivamente una ganancia extraordinaria que no tiene que ver con el giro normal del negocio, con la mejora en el nivel de actividad o con la mejora en lo que tiene que ver con la inversión, sino que se ciña exclusivamente a la ganancia derivada del aumento de precios, particularmente del conflicto bélico. La propuesta prevé además una reducción de esta sobrealícuota en el caso de que las empresas decidan que esa ganancia extraordinaria se reinvierta en la Argentina. ¿Es razonable la aplicación de este impuesto? Sí, claramente. En primer lugar, porque las ganancias de las empresas que estarían alcanzadas por este impuesto se relacionan con mejora de los precios del conflicto bélico. Es decir, no hubo una mayor inversión, no hubo un mayor empleo, no hubo mayor eficiencia en la tarea. Sencillamente ganaron más porque los precios internacionales por el conflicto bélico pegaron un salto fenomenal. Y en segundo lugar, porque implica que la presión recaiga sobre el sector de mayores ingresos de la sociedad y no sobre el conjunto de la población que tiene hoy un peso, particularmente a través del IVA, muy significativa en materia fiscal. Los sectores populares son los que hoy sufren mayor presión fiscal. ¿Qué dijo la oposición? Bueno, hubo muchas críticas, sobre todo del lado de Cambiemos, que básicamente dijeron: los argentinos no podemos sufrir más presión tributaria. Básicamente se olvidaron, o quisieron olvidarse, de que este aporte tiene que ver o recae solo sobre las empresas de mayor porte y de mayor ganancia. Es decir, la persona de a pie, el vecino, el laburante, no tiene o no se ve afectado por esta decisión de aplicar un impuesto adicional. También por izquierda cuestionaron que el monto del bono no era suficiente para paliar la situación social. Pero la pregunta del millón: ¿existió renta inesperada? ¿Existió una ganancia extraordinaria en determinados sectores que básicamente hoy se pretende redistribuir? Para eso yo hice un análisis tomando datos de una revista del sector, quizás la más popular. Se llama Márgenes Agropecuarios. Cualquiera puede encontrarla y verificar justamente los datos. Hice un análisis considerando la producción de soja de primera en un sector geográfico de la Argentina, básicamente la zona norte de la provincia de Buenos Aires y la zona sur de Santa Fe, una región muy productiva en materia agropecuaria y particularmente en la producción de soja. Los datos son contundentes. Si a mayo del año pasado el margen bruto de producir un quintal de soja me dejaba $339, haciendo ese mismo cálculo en la actualidad y analizando justamente la evolución de los costos, el margen bruto asciende hoy a $469, es decir, un incremento del margen de utilidad de casi el 40%. En esos mismos datos publicados puede verse que efectivamente hubo un incremento de los costos de producción de la soja en este caso. Tiene que ver con el planteo que ha hecho particularmente Seara Sec desde el sector, diciendo: bueno, nosotros también se nos incrementaron los costos. Pero no es menos cierto que el incremento de los precios fue superior incluso al aumento de los costos. Esto puede verse cuando uno analiza la evolución del costo de producción por quintal. Se reduce 20% aproximadamente, lo que significa que para pagar los costos de la producción de un quintal de soja necesito hoy
20% menos de producción para saldar esa cuenta. Justamente ese diferencial es el margen de ganancia adicional, extraordinaria, que tiene el sector, que no tiene que ver, insisto, con una mejor producción, con una mejor inversión o con un mejoramiento del proceso, sino sencillamente con el aumento de los precios internacionales. Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para c5n.com.